A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros Eduardo Herrera, él es el director ejecutivo de la Asociación Civil Cuscacha, y yo le agradezco de compartir esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Eduardo, qué gusto saludarte, muy amable. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una tarea meticulosa, pero también agotadora la que están realizando ustedes. Sí, bueno, ha sido desde febrero varios meses de trabajo. La exposición ya ha empezado en julio, 12 regiones recorridas, y es lo que corresponde hacer. Yo creo que es momento de que la sociedad civil, como lo ha venido haciendo la prensa, tome cartas en el asunto y empiece a mostrarle a los políticos. Si los partidos políticos no quieren cambiar, nosotros tenemos que hacer que cambien. Esta es una buena radiografía para que el elector conozca por quién va a emitir o depositar su confianza este 2 de octubre, ¿no? Y estamos seguros que el trabajo ustedes lo van a continuar, ¿no? ¿Sorprendido con lo que has encontrado en Lima Metropolitana, en las regiones? No, yo creo que eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Lo que pasa es que había que evidenciarlo en datos concretos, en nombres, en alertas, pero ciertamente yo creo que a nadie le sorprende, salvo algunas cosas de algunos delitos en particular, a nadie le sorprende lo que hemos encontrado. Ya se sabe. ¿Han trabajado en todas las regiones? Sí, en todas las 26 regiones. Hemos ido también a 55 provincias y 84 distritos, priorizando básicamente aquellas donde hay mayor capacidad o mayor recurso económico, ¿no? Empecemos por Lima, ¿no? Tiene la mayor densidad electoral, ¿no? Concentra la mayor atención, pero no por eso dejan de ser menos importantes el resto de regiones, ¿no? En Lima, ¿qué hallazgos tiene? Bueno, en Lima, que es la que más recuerdo últimamente por todas las conversaciones que he tenido, tenemos que todos los candidatos tienen un tipo de cuestionamiento. Hay uno que se está repitiendo: los punteros de las encuestas son los que tienen más cuestionamientos. Eso pasa en muchos lugares del país. Y nos lleva a la lección: ¿por qué los punteros son los que tienen más cuestionamientos? Es un primer problema. Y lo raro es que Lima, bueno, no lo raro, lo resaltable es que Lima, con Ica, La Libertad, Cajamarca y otras regiones, tienen el 100% de candidaturas con cuestionamientos. Todos los aspirantes a la gobernación regional tienen algún tipo de cuestionamiento. Curso, algún tipo de denuncia, cuestionamiento. Sí, claro. Y ahora, el tema de fondo no es buscar ángeles, no es buscar personas que no tengan ningún tipo de cuestionamiento, sino que yo veo la actitud del candidato. Ningún candidato acepta: esto pasó, me equivoqué acá, o esto es así, o nadie explica. Siempre es una cortina de humo, un refrito, la persecución política, que estamos comprados. Nunca hay una contestación frontal. Cuando hay contestación, a veces ni siquiera lo hablan, como en el caso del señor Resti, que no dice nada, ¿no? El señor López Aliaga me dice que lo difamo. En fin, esa es la forma de contestar. Son los casos saltantes, porque anoche te escuchaba con mucha atención, ¿no? El caso de Urresti tiene denuncias por homicidio, ¿no? Él tiene investigaciones por homicidio, 5, y 4 por homicidio calificado. Dentro de esas 5, 4 son homicidio calificado. No es menor. También tiene incidentes en la comisaría cuando fue gerente de Los Olivos, ¿no? Por actos abusivos y en realidad violentos, ¿no? En realidad las denuncias en muchos casos denotan pues el carácter de la persona que es el candidato. Y simplemente hay que ver denuncias con la vida real, cuadra. Lo mismo pasa con Rafael López Aliaga, ¿no? Sí, Rafael López Aliaga tiene investigaciones por violencia en libertad de trabajo en Cusco, tiene investigaciones anticorrupción en Lima, tiene un incidente por conducción en estado de ebriedad acá en Lima. En el caso de Forsyth, también sí. He visto que hay allá. Sí, nosotros con el caso de Forsyth hemos visto 16 investigaciones en fiscalía, que no es un número menor. Obviamente ahí hay abuso de autoridad. Muchos de los alcaldes que se llaman exitosos dicen: oye, a mí me han denunciado por abuso de autoridad porque soy muy exitoso. Pero también tiene investigaciones por violencia contra la mujer. Y nadie dice nada de eso. Lo segundo también es que tiene un incidente de conducción en estado de ebriedad.
Entonces la persona pues se grafica en sus denuncias. Claro. Ahora, el otro caso ya que ha sido ventilado por la prensa de manera amplia, el caso de Gonzalo Alegría, ¿no? Sí, yo creo que es un caso ya innombrable, ¿no? El señor está descalificado moralmente, tiene esta atrocidad, que no puedo decirlo de otra manera, en torno a su hijo, y también tiene una investigación que ya en estas alturas pasa a ser menor, una denuncia, que es haberle golpeado a una mujer de 77 años en la cabeza, una ex empleada doméstica de su ex esposa. Entonces, mira, para que esto sea una denuncia menor en relación a la otra, es una atrocidad. Ahora, ¿por qué no hay los filtros suficientes? Yo creo que a los partidos no les interesa poner filtros. Simplemente, no es difícil, nosotros lo hemos hecho en todo el país. O sea, ¿por qué no lo han podido hacer? Ustedes lo han hecho con mucho profesionalismo, la prensa también lo suele hacer. Sí. ¿No? No es difícil. No es difícil filtrar a una persona hoy día con la capacidad de la información. El asunto es que no les interesa. Y no les interesa porque simplemente venimos a la lógica del restaurante. Si tú vas a un restaurante todos los días y el restaurante te pone el mismo menú y tú pagas el menú, no te gusta pero lo pagas, entonces el restaurante, ¿cuál incentivo tiene para cambiar el menú? Ninguno. Dice, bueno, sigamos con el mismo menú porque la gente compra. Entonces el comensal no se está revelando. Y el mensaje está siendo, bueno, sigamos lo mismo. Y ya está, eso es lo que está pasando. Ahora, daría la impresión que hemos perdido la capacidad de asombro frente a estos hechos. Yo lo que creo es que hemos perdido la esperanza y la confianza. Porque las personas están bajo la hipótesis que dicen toda la clase política es corrupta y por lo tanto escojamos al corrupto que más conocemos. Y entonces lo que hay que darle a la población es esperanza y confianza, para que la población se atreva a hacer un cambio, para que se atreva a hacer un cambio de ciclo y eso finalmente logre el cambio en la política. Ahora, tú viajas bastante, tienes contacto no solamente con la prensa, sino también con representantes de distintas instituciones. Sí. ¿Cómo reaccionan frente a toda esa información que ustedes están brindando, ¿no? Bueno, hay prensa y prensa, tú sabes, ¿no? Nosotros celebramos siempre la prensa libre, pero hemos encontrado también pues prensa que es pagada por los candidatos, prensa hostil, que va simplemente a molestarnos y a desacreditarnos para tratar de beneficiar a su candidato. En regiones, acá en Lima también producen algunos periodistas que son representantes de candidatos. Entonces, y cuando tú ves eso ya entonces se degenera, se distorsiona totalmente la objetividad, ¿no? Te hacía esta pregunta porque mucho el gobierno ha estado mostrando, ¿no?, a la prensa alternativa, ¿no? Pero yo veo que la prensa alternativa no se interesa por estos temas. No, la prensa alternativa, que es una buena cosa, yo creo que hay que hacer competencia. Así es. Pero, digamos, hacer subsistemas o sistemas paralelos en lo que hay tiende pues a degenerar un mercado negro diferente, ¿no? La prensa alternativa, yo creo que, no sé qué es prensa alternativa en principio, que es una prensa, ¿qué? ¿Informal? No sé, underground. Entonces, eso a mí me preocupa, esas creaciones pues medias raras. Esa es mi pregunta, ¿no? Porque como has tenido oportunidad siempre de estar, ¿no?, compartiendo esta información en provincias, muchas veces, ¿no?, esto lleva a distorsión, lleva a ataques, lleva a un nivel de desinformación. Lo real, y me parece bien, como yo te lo he dicho inicialmente, ustedes están haciendo un trabajo bastante serio. Continúen con eso, porque es una herramienta que va a permitir para los propios comunicadores, para los propios periodistas, ser un elemento de consulta, ¿no? Correcto, sí. Esto no queda acá, evidentemente. Nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de enero, que ya sean autoridades posesionadas, empezar una Procuraduría Anticorrupción, que genere investigaciones y que eventualmente fiscalice a los gobiernos y les haga casos judiciales cuando corresponda. Hay otras regiones. Pensemos, dentro de los hallazgos que ustedes han visto, ¿qué regiones son las que tienen mayor número de denuncias o casos? Bueno, Ica, La Libertad, Cajamarca, son las regiones, por ejemplo, que tienen el 100% de candidaturas cuestionadas. Hay otras regiones que tienen menos, que por ejemplo Lambayeque tiene menos candidaturas. Callao no es una región que uno pensaba en el Callao que era terrorífico, no está tan mal en relación a otras regiones del Perú, ¿no? ¿Y cuáles son los casos más recurrentes? ¿Cuáles son las investigaciones, los delitos en los que están incursos? Bueno, corrupción de funcionarios es la más
frecuente. Hay algunos patrones que no son delitos, pero que sí determinan un tipo de generación, como el cambio de camisetas. Ese es un tema interesante. Sí. O sea, Nosotros, por ejemplo, tenemos una estadística, ¿no? De 213 candidatos, un número altísimo, que lo tengo acá, ¿ya? tienen 141 de 213 ha cambiado de camiseta alguna vez. Es un número bien alto. Casi un 60, 70%. Claro, podríamos Altísimo. volver a... 132 tienen investigaciones penales de 213. Entonces, no es un número menor. Y evidentemente tú dices, oye, ok, la investigación no implica culpabilidad, es correcto. El asunto es por qué no la declaran, por qué la ocultan. Los candidatos no declaran y se molestan cuando uno saca las investigaciones. El otro aspecto, ¿no? Tú decías, cambio de camiseta. Se presentan como movimientos regionales, movimientos independientes. Sí, hay dos tipos de cambio de camiseta. Uno, que es el caso de Chejade, por ejemplo. Chejade cambia pues de nacionalismo, Ollanta, izquierda, a un partido que, bueno, no sé qué es, pero se supone que es de derecha o de centro, que es APP. Y Victoria Nacional también Estado. Así es. Entonces tú dices, oye, ¿cuál es la condición ideológica? ¿Cuál es el sentido de pertenencia? No, esto es simplemente un cambio de caseta, ¿no? Y en el Perú, en el interior, se ve con mayor probabilidad porque los candidatos van pululando en movimientos regionales, que muchos son insípidos, neutros, no tienen consistencia ideológica, y el candidato simplemente negocia. Y dice, oye, ¿cuál me ofrece mejor posibilidades de candidatura? Y así vamos. El tema de financiamiento, no sé si han tenido ustedes oportunidad o hacia adelante están pensando Sí. en ese tema. Es un tema muy delicado. Lo que hemos visto ya de una forma empírica ¿Bien? es la cantidad de dinero que existe para hacer campañas. Yo siempre he clasificado al político de dos formas de esa óptica. El político empresario, que quiere tener más poder, que tiene su propia plata y no le interesa, Acuña, Joaquín Ramírez, ¿no? Tú llegas a Cajamarca y hay un letrero en el aeropuerto que dice Joaquín te da la bienvenida. Letrero inmenso. Entonces, oye, ¿y esto qué? Repleto de camionetas llenas de bicicletas para regalar. Ese es el político empresario. Mal llamado empresario porque el empresario es otro. El empresario es el que genera trabajo. Y lo segundo es el político que pide inversionistas, el aventurero, ¿no? Que es el señor Castillo. Mejor ejemplo, imposible. El señor ha buscado a sus inversionistas para que le financie la campaña y, siendo presidente, devuelve con rentabilidad y pide una tajadita. Y eso es. No, se ha puesto un detalle en la mesa bastante delicado, ¿no? Resulta que a veces nosotros, por el nivel de conversación, de entrevistas que sostenemos con distintos actores, referentes a nivel nacional, en reiteradas oportunidades nos han dicho, investiguen este tema, cuál es el papel de los proveedores en las provincias. Sí. Los proveedores en los gobiernos distritales, los proveedores en los gobiernos provinciales, los proveedores en las regiones. Investiguen para que vean cómo es que son en algún momento los financistas de Sí, claro. las campañas. Y eso es lo que vamos a nosotros a hacer en esta segunda etapa. Vamos a investigar, por ejemplo, obras de infraestructura, Así es. consultorías y recursos humanos. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, ¿no? Cuando tú te das cuenta en la campaña? Esto es imposible de rastrear, José. Porque, por ejemplo, un candidato, ¿cuánto gasta en paneles? ¿Alguien sabe eso? No se sabe. ¿Cómo se compra el panel? Es negro. Ahí no hay factura, ¿no? Tú sabes cómo son los paneleros. Sí, sí. Le contratas al panelero, te levanta, no tienes que pedir permiso. Son dos... Ese es otro detalle importante. La ley te dice, tienes que tener permiso, Nada. tienes que pagar por los módulos, tienes que pagar por paneles, nada de eso. Nada, pones 2 eucaliptos Así es. con su plástico y ya está. ¿Cuánto cuesta eso? Eso es indescifrable. Y el partido declara una cantidad que es mínima en la comparación a lo que la gente ve. Y eso sí es un escándalo. Es porque un cuando escándalo. tú vas a ver cuánto declararon antes los organismos electorales, Dice, no puede ser. no puede ser. Pues. ¿Cómo rastreas? ¿Cómo no hay Claro. contraste con la realidad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Empezar a mirar, por ejemplo, cuánto gastan al ojo. Tenemos que tener una persona dedicada en cada lugar para ver cuánto gasta el candidato. Claro. Y ver si es razonable, porque ponen unas sumas irrisorias. Y lo que hacen es, evidentemente, una, lavar plata, dos, hipotecarse,
O 3, simplemente hacer un derroche miserable de dinero. En Apurímac, que es una región pobre, tú vieras los candidatos, hay camionetones, José. O sea, es una cosa que tú dices... Y esa franja de Brian, si hablar de esa franja... Por supuesto, es por algo. No por las puras, el gobernador regional pasado está preso por haber querido hacer un aeropuerto en Apurímac. Tú llegas a Apurímac, está cerrado, está cortado el cerro porque se le ocurrió al gobernador hacer un aeropuerto. Eso es evidentemente obra del narcotráfico, de la minería ilegal que financian las campañas. ¿Qué se le exige a los candidatos o los aspirantes cuando presentan ya su declaración final de gastos? ¿Hay una rigurosidad o simplemente...? No, pues es porque simplemente... eso también es relevante conocerlo, ¿no? No hay forma de contrastar. Yeah. O sea, yo puedo declarar en mi campaña, he gastado 1 millón de soles. ¿Cómo contrastas si eso es verdad? Como te digo, tendría que hacerse una inspección en lo que realmente gastó. Y eso es mucho dinero negro. Las campañas políticas se manejan con dinero negro. Entonces, el sistema del financiamiento que quiso hacerse de una manera formal por el Estado y privado no sirve. La realidad nos está dando en la cara diciendo que hay mucha economía delictiva que está metiéndose en la política. Y no lo estamos queriendo ver, lo sabemos, pero no lo queremos ver. Y este es un punto central que acabas de tocar, ¿no? Economía delictiva, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos. Exactamente. Por mencionarte algunos, ¿no? Y todas en esas está la corrupción. Porque siempre está la corrupción ahí transversal. Para hacer cada uno de esos delitos tienen que corromper. Entonces son mercados negros. Así como es difícil tener una cercanía de cuánto gastan, ¿hay entrega de dádivas como se utilizaba antes? Entrega de alimentos, entrega de regalos. ¿Está haciendo eso? Sí, yo lo he ¿Se ha visto. utilizado otra modalidad? No, yo lo he visto en Cajamarca. ¿Ya? Veías camionetas repletas con bicicletas. ¿Para qué? Para revolantear. No, eso era regalo. Lo que pasa es que como no hay forma de controlar, Así es. ¿cómo controlas eso? Es imposible. Eso sucede cuando no sabes dispararle bien al lugar donde tienes que disparar. Es como la economía, la inseguridad ciudadana. ¿Qué hacen los ministros? Más policías. O más cámaras inteligentes. No es real. Tenemos que interdictar mercados negros. Y esa es la forma. Y acá lo que hay que empezar es a controlar a las impresoras, ¿no? A los negocios de impresión, a los de insumos de impresión, donde se ponen las propagandas. Ahí es que hay que empezar a controlar. Y son informales. No te dan boleta, recibo por esos paneles, como te decía, o los que lo pintan. ¿De dónde sale eso? Tú llegas a las provincias, recorres toda la provincia y está totalmente pintada. Repleto. ¿No? Y eso requiere... Algunos tratan de justificar, no son los activistas políticos. No nos engañemos. Claro. O sea, esos carteles bien hechos, aparte que tienen un patrón de marca, es que el candidato va y le dice a la persona, te doy 100 soles y tú cuelgas. La militancia no existe, es muy difícil en el Perú. Miremos hacia adelante un poco. El tema de la Procuraduría. La Procuraduría que ustedes van a instaurar a partir de enero, ¿qué es lo que va a buscar? Lo que vamos a hacer es 2 cosas. Vamos a centrarnos en ciertos territorios. Por ejemplo, San Marcos, Ancash, distrito más caro del Perú. Y además más que tiene costoso, mayor más recursos. por canon, Sí, ¿no? claro. Mira, yo te digo una estadística. Si San Marcos hubiera gastado la mitad de lo que dejó de gastar el año pasado, en un año cierra la brecha de infraestructura de alcantarilla de agua. Un año. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿Hay plata? Hay. Entonces lo que tenemos que empezar a mirar es qué gobiernos regionales, qué distritos tienen plata y ahí disparar. Y empezar a decir, ok, te voy a observar. ¿Te voy a observar en qué? Contrataciones de personal, consultoría e infraestructura. Y cuando la autoridad sepa que lo están vigilando, es entonces donde empieza a disuadir la conducta. Entonces vamos a generar investigaciones y vamos a revelarlas en prensa y en redes, como debería ser una procuraduría. La Procuraduría no lo hace porque no quiere o no tiene plata. Y eventualmente lo que vamos a generar es casos penales. Vamos a volver a denunciar casos contra las autoridades y además vamos a capacitar a ciudadanos para que ellos sean nuestros aliados. Imagínate tú Una que suerte de veeduría ciudadana. Exactamente, pero enseñarles técnicas de investigación. Entonces ellos nos van a dar insumos. Yo recibo denuncias constantemente en el correo de personas que me dicen, mira lo que ha pasado. Evidentemente ahorita no se puede investigar todo,
pero la idea es tener insumos. Se han comunicado por teléfono conmigo de casos, sin embargo la gente a veces no sabe investigar. Entonces hay que ayudarla para que sea apoderado y tener, imagínate si podemos hacer que esto sea totalmente expansivo y tengamos pues una ciudadanía que pueda ser empoderada y hacer eclosionar el sistema corrupto. Eso va a ser una gran victoria de la población. Además, tú has citado el tema de San Marcos en Ancash, y hace unos días conversaba con una economista, Daniela Leguía, del Centro de Competitividad Empresarial, y ella nos decía que los 10 distritos que más reciben canon son los distritos que tienen la peor ejecución. Sí, claro. Tú te acabas de escuchar en 2 oportunidades el tema de consultorías. También sí. Es un abuso de los... Sí, por supuesto, porque ahí es donde se pagan los favores, pues. ¿No? Y sobre todo en estas contrataciones menores a 8 ITs, que nadie ve, que están debajo del sistema de la ley de contrataciones, que son caleta, y a veces se fracciona. Echarati. Claro. Además, Echarati recibía 1 millón de soles diarios de canon hace unos años, ¿no? Y todos sus alcaldes están presos. Todos los 4 alcaldes. ¿Por qué pasa eso? Y además, dejamos descabezada la gestión. Eso es un escándalo. Es un escándalo porque además le roba al pueblo, del cual se ufana. Y fíjate, aquí hay un tema de fondo. La corrupción nunca es un problema. La corrupción es un síntoma, un problema que está detrás. Nosotros pensamos que la descentralización es que el papá gobierno central le dé plata a las regiones y ya, anda, gástatela. No hay control, no hay posibilidad de decir si la obra o no es correcta o es conveniente. Disparas el dinero. Y eso es darle dinero a un niño para decir, gástate en lo que quieras. Y el niño, ¿qué se lo va a gastar? Y esta Procuraduría también va a tener el ojo clínico puesto en los sectores, ministerios. Primero vamos a empezar gobierno regional y también tenemos que meternos a la política nacional. Porque claro, el gobierno regional es una parte, que es el que va más ligado a la población, pero la política nacional no podemos descuidarla. Entonces tenemos que empezar a mirar los nombramientos ahí, algunos lugares específicos. Yo me concentraría en vivienda y transporte, que son los que más plata tienen. Transporte todo el mundo se fija, pero vivienda, nadie lo vea. Y hay un montón de plata también. No, y además tienen organismos descentralizados que manejan mucho presupuesto. Exactamente. Es un tema bastante interesante. Qué gusto, Eduardo, en realidad saber que se está haciendo un trabajo bastante serio a través de Cuscachay. Sí. Sigan adelante. Muchas gracias, y esto, José. Como yo te lo mencioné al inicio del programa, ya sirve de insumo para la prensa. Sí, sí. No, yo te agradezco porque tú eres uno de los primeros espacios que nos ha dado cobija y nos has ayudado a que este emprendimiento pues tenga la difusión que merece y que necesita. Es verdad, quienes creemos en la democracia no tenemos por qué molestarnos cuando nos investigan o cuando se preocupan, ¿no? Claro. Nosotros funcionamos un poco como la prensa sin ser prensa, porque creo que nuestro rol es incomodar al poder. Cuando el poder se siente incómodo, entonces sabe que su ámbito de acción es mucho más pequeño cuando quiere corromper. No, y además en las circunstancias que vivimos, ¿no? Toda esta incertidumbre, todo este desorden, es necesario que alguien ponga la voz de alerta. Que la ley se cumpla, para todos y siempre. ¿no? Porque la impunidad, de verdad, no debemos permitirlo. ¿no? O sea, eso es uno de los grandes problemas que por años, ¿no? La República es testigo de esto, ¿no? Digo la República en términos no de horizonte país, ¿no? Correcto, es cierto. Y nos estamos acostumbrando, estamos perdiendo la confianza, estamos perdiendo la fe, y eso hace que el país esté viniendo a pique, y no puede seguir así. Muy bien, Eduardo, sé que tienes un trabajo bastante intenso estos días, pero yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.